Hola, estimados profesores, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Bueno, ya nos encontramos hemos comenzado con nuestra capacitación. En los días pasados nos hemos presentado, nos hemos dado la bienvenida y en esta primera semana de trabajo los queremos invitar, por un lado, a conocer la plataforma virtual Moodle, que es la plataforma en la cual se va a desarrollar nuestra capacitación y desde la cual conoceremos otras plataformas diferentes. Y además queremos invitarlos a considerar un marco teórico general que sustente todo lo que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Concretamente, queremos compartir con ustedes algunas definiciones de lo que son los entornos o plataformas virtuales de aprendizaje, algunas de sus características, algunas tendencias y las herramientas que suelen conformarlas. Vamos a realizar esto a través de dos pequeñas clases audiovisuales en las cuales vamos a ir compartiendo estos conceptos. Bueno, en primer lugar vamos a decir que esto de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje o de las plataformas virtuales, estos recursos, estas herramientas, surgieron en los años 90, mediados de los años 90, ¿no es cierto? Y un poco surgieron porque anteriormente, sobre todo en las propuestas de educación a distancia, lo que pasaba era que se utilizaban herramientas separadas, ¿no? Por ejemplo, foros, páginas web, PDF, otros recursos, pero como de manera aislada. Entonces, se empiezan a buscar otro tipo de herramientas que puedan nuclear todos estos recursos y entonces así surgen los primeros entornos o plataformas virtuales, ¿no? Relacionadas sobre todo con la educación a distancia. Las primeras plataformas y entornos se usaron dentro de propuestas de educación a distancia, como decíamos, para englobar todos esos recursos que antes se usaban por separado. Si hablamos de los entornos virtuales, hablamos de una tercera generación de educación a distancia. En la educación a distancia se reconocen, hay un autor que se llama Garrison, que va a reconocer tres generaciones: la generación de los materiales impresos, la generación de los materiales audiovisuales y la generación de la telemática o de las nuevas tecnologías. Y aquí es donde cobran una importancia fundamental los entornos virtuales o plataformas. Y hay autores que también reconocen una cuarta generación de la educación a distancia, que es la que se relaciona con los MOOC, con los cursos abiertos, masivos, em, y que también usan y se sustentan en plataformas virtuales. Por supuesto, si bien surgieron relacionados con la educación a distancia, los entornos y plataformas pueden totalmente ser utilizados como un apoyo a la presencialidad. Y entonces ahí vamos a hablar de e-learning y de esa aula presencial que se aumenta, que se extiende en el espacio y en el tiempo. Bueno, hoy en día, en estos tiempos de pandemia, las plataformas y los entornos virtuales han cobrado una importancia fundamental, ¿no es cierto? Todos los recursos de las TIC. Y bueno, vieron que se habla de una vuelta a clases que va a ser escalonada y que probablemente los estudiantes no van a tener que ir todos los días, sino algunos días sí, otros días van a trabajar en la virtualidad. Entonces, ahí va a haber lo que se llama el e-learning, que es mezclar las modalidades, ¿no? Entonces, seguramente se va a trabajar o se va a seguir trabajando en estos entornos y plataformas virtuales, ¿no? Es decir, si bien surgieron relacionados con la educación a distancia, por supuesto que son una excelente alternativa para mezclar modalidades y generar propuestas de peer learning y para que las aulas se aumenten en el espacio y en el tiempo. ¿Qué tipos de entornos o de plataformas virtuales existen? Bueno, vamos a reconocer cuatro grandes categorías. Por un lado, existen entornos o plataformas virtuales comerciales. Algunos ejemplos son WebCity, Learning Space y Educativa. ¿Por qué resaltamos y Educativa? Porque, por ejemplo, es probable que muchos de ustedes hayan hecho capacitaciones ofrecidas a través del Instituto Nacional de Formación Docente. Vieron que hace unos años, o hace no tanto tiempo, había muchas diplomaturas, por ejemplo, a distancia, cursos cortos también. Entonces, Educativa es la plataforma que usaba el Instituto Nacional de Formación Docente, por ejemplo, que probablemente muchos de ustedes conocen.
Bueno, otros tipos de plataformas son las que se llaman open source o de código abierto, ¿no? Que en general estas plataformas son gratuitas y queda a disposición de las instituciones o de las personas que los utilicen el código abierto que se puede modificar y que se puede ir generando, mejorando, perdón. Entonces, las instituciones bueno, pueden personalizar de alguna manera y de diferentes maneras estos entornos virtuales. Este es el caso de Moodle, por ejemplo. Es un recurso gratuito que se puede tomar, que como es de código abierto se pueden modificar algunos aspectos. Y Moodle, que es entonces la plataforma que usamos nosotros, es uno de los recursos más utilizados en el mundo. Bueno, también existen entornos y plataformas virtuales que desarrollan las propias instituciones educativas. Por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad de España que es completamente virtual, ha desarrollado su propia plataforma que responde a las propias necesidades bueno, y a toda la impronta que le quiere poner. Lo mismo la UNED, por ejemplo, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España también. Y existen finalmente otros tipos de plataformas o entornos que se llaman en la nube, que están soportados en Internet y están resaltados con amarillo esos tres ejemplos porque son los tres ejemplos de plataformas que nosotros vamos a ver. Canvas, Edmodo y Classroom están soportados en la nube, ¿no? Es decir, no dependemos de servidores, ¿no? Todo queda ahí en Internet. También sucede esto con las plataformas o entornos que se usan para los MOOC, por ejemplo, Coursera o edX. Bueno, esto como para tener una idea de los tipos de plataformas o entornos que existen. Ahora, si tenemos que definir lo que es un entorno virtual, verán que lo usamos como sinónimo de plataforma, ¿no es cierto? De enseñanza y aprendizaje. Podemos decir de manera muy sencilla que son espacios que se encuentran en Internet a los cuales se accede a través de un usuario y contraseña personales y en los que vamos a encontrar una serie de recursos, una serie de herramientas que van a hacer posible que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje. En palabras muy simples, eso es una plataforma virtual. Por ejemplo, a Moodle, ustedes acceden a través de un usuario y una contraseña que se han generado y al hacerlo van a encontrar recursos como materiales, como acceso a páginas web, con videos, materiales en PDF y van a encontrar también otras herramientas como foros, espacios para enviar tareas, bueno, etcétera, que lo que van a hacer es permitir que se produzcan la enseñanza y el aprendizaje. Términos relacionados, hay como muchos sinónimos de esto, ¿no? Entornos virtuales, plataformas virtuales, un ambiente virtual, una plataforma o entorno e-learning. A veces se utiliza e-learning como sinónimo de plataforma o entorno virtual. Se habla también de campus virtuales, de aulas virtuales, de Learning Management Systems, de sistemas integrados, campus global, campus extense, etc. Podemos decir que dentro de una plataforma virtual podemos crear diferentes aulas, ¿no es cierto? Esto es lo que van a hacer ustedes. Por ejemplo, si eligen Edmodo, dentro de este entorno virtual o de esta red social educativa que es Edmodo, ustedes van a crear un aula virtual, ¿no es cierto?, dentro de esta plataforma que existe. Entonces, desglosando un poquito el concepto, vamos a decir que ¿qué es un entorno? Es un ambiente, lo que rodea un lugar, lo que está alrededor de él, es un espacio. En este caso, dentro de este entorno es un espacio en el que se va a desarrollar la actividad de enseñar y aprender. ¿No? Un entorno podría ser un aula presencial, un campus universitario, pero en este caso es un entorno virtual. Esta palabra virtual entonces viene del latín virtus, que quiere decir fuerza, virtud, gran potencialidad, y eso tienen los entornos virtuales, ¿no? Una gran potencialidad. ¿Qué quiere decir esto de lo virtual? La Real Academia dice que lo virtual es lo que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce en el presente, ¿no? Esto tiene que ver con la idea de que lo virtual se relaciona con el tiempo, pero no se opone a lo real, ¿no? Es algo que está ahí latente y que puede volverse real en determinado momento si nosotros lo volvemos real. Entonces,
Los espacios virtuales se van haciendo posibles en la medida en que los profesores y los alumnos son capaces de aprovechar sus potencialidades, ¿no es cierto? Hay como un montón de recorridos que están ahí latentes, que existen en la virtualidad y yo los voy haciendo reales a medida que los recorro, a medida que los voy actualizando, que los voy conociendo, ¿no? Con esto tiene que ver la idea de lo virtual, es decir, no es algo irreal, sino es algo que existe en un estado latente y entonces yo lo puedo actualizar y volver real. Entonces dice Duarte, uniendo la idea de lo virtual con la idea de entorno. Dice, entendemos por entorno virtual el espacio en el que se produce de manera real el proceso de enseñanza y aprendizaje gracias al uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación. ¿Mm? Nos quedamos con esa definición que es muy parecida a la que veíamos antes, ¿sí? La idea es que dentro de estos entornos virtuales, de manera real y efectiva, se produce la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, algunas características de los entornos virtuales son, en primer lugar, que han sido desarrollados específicamente para el ámbito educativo. No sucede lo mismo con otros recursos, ¿no? Por ejemplo, las computadoras no nacieron para la tarea educativa, pero por supuesto la educación las incluyó. Los entornos virtuales, en cambio, de enseñanza y aprendizaje, surgieron para apoyar o para permitir que sea posible la enseñanza y el aprendizaje. Otra característica es que integran diferentes aplicaciones de Internet. No requieren ni hardware ni software específico. Es decir, yo no tengo que bajarme un programa ni una aplicación para poder usarlos. Ingresamos en la nube. Aunque, por ejemplo, Edmodo Classroom, Edmodo, por ejemplo, es una aplicación que yo me puedo descargar en el celular también. Pero puedo acceder perfectamente en la nube también. Presentan una interfaz accesible porque están específicamente diseñados para la tarea educativa. Entonces, todo está pensado para que la navegación sea sencilla, para que el usuario no se pierda. Trabajan, por ejemplo, con iconos, ¿no es cierto? Entonces, fácilmente vamos identificando los espacios a donde tenemos que acceder y la navegación es sencilla. Entonces, ¿qué otra característica tienen? Contemplan todos los aspectos relacionados con la preparación y distribución de cursos o materias. Es decir, tienen en cuenta todas las herramientas necesarias para poder enseñar y aprender. Son accesibles a través de Internet y bueno, como decíamos, reúnen todos los elementos necesarios para enseñar y aprender. Al hablar de esas características, hablamos también de las ventajas, ¿no es cierto? ¿Qué ventajas tienen? Se puede acceder a ellos desde cualquier tiempo y desde cualquier lugar, son ubicuos, aportan flexibilidad e interactividad, permiten la vinculación a una comunidad virtual de aprendices, ¿no? Es como que allí puede tener lugar una vida escolar porque nos vamos encontrando todos. Propician el aprendizaje cooperativo, colaborativo, en general incluyen herramientas específicas para esto, permiten acceder a diferentes tipos de materiales y la principal ventaja es que esto que decíamos al principio, que dentro de ellos se pueden nuclear, se pueden unificar un montón de recursos y de espacios, ¿no es cierto?, para que todo suceda en el mismo sitio. Es probable que ustedes hayan o estén usando entornos virtuales en estos tiempos de pandemia y bueno, y se darán cuenta de estas ventajas. Otros de repente por ahí generan materiales que mandan a sus alumnos por WhatsApp y les proponen comunicarse por WhatsApp. Y es como que por un lado quedan los materiales, por otro lado la comunicación. Bueno, los entornos nos van a permitir aunar todo en el mismo espacio. Muy bien, hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestra clase. En la segunda lo que vamos a ver son las herramientas que componen los entornos o plataformas virtuales. Seguimos en contacto, muchas gracias a todos por su atención y en un ratito continuamos con esta clase. Muchas gracias y hasta luego.